Bienvenidos a Voces del Español. Lengua, cultura e identidad. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdely, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta 9ª edición de Voces del Español. Estamos transmitiendo desde UNAM Chicago. La maestra Claudia Muñoz, jefe del Departamento de Español de esta sede de la UNAM, y Erika Erdely, secretaria académica de UNAM Chicago. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos parece muy relevante que sea del conocimiento de toda la comunidad de habla hispana. Y tiene que ver, se relaciona de alguna manera con el programa que tuvimos la semana pasada, donde entrevistamos al maestro Javier Cuétara, quien nos hablaba sobre la influencia de las lenguas indígenas de México en el español. Y digo que se relaciona porque muchas personas en México suelen llamar a estas lenguas indígenas dialectos, ¿verdad? Entonces, cuando van a una comunidad en México donde escuchan que no se habla español, dicen, no están hablando español, están hablando en dialecto. Y entonces nos pareció importante comentar esto porque tenemos que saber qué es una lengua y qué es un dialecto. Entonces, comprender por qué, esperamos que al final de este programa todos sepamos por qué todos hablamos un dialecto. ¿Verdad, Claudia? Claro que sí. Muchas gracias, Erika, por invitarme. Sí, me gustaría nada más compartir que, bueno, la palabra dialecto se usa de maneras distintas de acuerdo al área de especialidad, la antropología social, por ejemplo, la sociología, los determina de otra manera, ¿no? Y me gustaría compartir que, bueno, también desde la lengua, desde la academia y la lingüística, también se usa ese término de una manera diferente, ¿no? No es, lo que trato de decir es que no hay no hay un consenso específico de cómo usar la palabra dialecto y que las vamos a estar abordando desde esta parte de lo que mencionas, ¿no? De la lengua en sí, no de la antropología completamente o de la sociología, pero sí de la sociolingüística. Sí, muy interesante lo que dices, Claudia. La doctora Kim Potowski, uno de nuestros referentes en cuanto a los distintos dialectos del español, en particular el dialecto del español que se habla en los Estados Unidos, propone una definición de dialecto desde la lingüística y dice, forma de hablar compartida por un grupo de hablantes. Bueno, ¿pero no es eso una lengua? Lo es. Entonces, ¿cómo sabemos? O sea, ¿cómo sabemos si lo que hablamos es una lengua o es un dialecto? Entonces, vamos a recordar, para empezar con un ejemplo que no es del español, quizás sea más sencillo comprenderlo. Javier nos comentaba la semana pasada que en México existen 11 familias de lenguas. Entonces, está primero de lenguas originarias o lenguas indígenas. Está primero la familia de lenguas. Y después nos dijo, tenemos más de 60 lenguas indígenas, ¿verdad? Y cada una de esas lenguas tiene un dialecto. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, vamos a pensar, por ejemplo, en una de las lenguas originarias de México que se habla por muchísimos hablantes, que es el náhuatl, ¿verdad? Entonces, si un hablante de náhuatl intenta comunicarse con un hablante de purépecha, no se van a entender. Entonces, podemos decir que hablan lenguas distintas. Así es. Pero si un hablante de náhuatl de la zona de Puebla y un hablante de náhuatl de Hidalgo se comunican, ¿qué pasaría, Claudia? Pueden identificar muchas palabras cercanas y se pueden comunicar. Tal vez hay una variación, hay una diferencia en alguna manera de pronunciar ciertas cosas, pero todavía van a encontrar
un punto común con la lengua, porque son de la misma familia. Entonces, se entienden, pero se dan cuenta de que no son de la misma región. Exactamente. ¿Verdad? Dicen, ay, lo habla diferente, pero sí le entiendo. Entonces, es náhuatl, es la misma lengua, pero es un dialecto distinto de la lengua náhuatl, que se reconoce como una sola lengua. Exactamente. ¿Cómo se traduce esto al español? Pues si pensamos también la manera en que el español ha evolucionado y todos los cambios que también ha tenido y también la integración de las lenguas indígenas al español en México, por ejemplo, es más o menos lo mismo en ese sentido, ¿no? El español viene de una familia lingüística específica, de las lenguas romances, y compartimos, o sea, el español es primo hermano, si no es que hermano lejano, o primo cercano, o primero, de otras lenguas como el italiano, el portugués y el francés, porque también ellas vienen de la lengua romance, lo que era el latín. Si tú hablas con un portugués, ¿le entiendes? Algunas cosas son similares, si tú, especialmente, bueno, dependiendo si es de Portugal o si es de Brasil, pero vas a encontrar ciertas palabras que dices, ay, qué chistoso, eso también lo tenemos en español, o con un italiano, ¿no? A veces, ay, qué chistoso, nosotros también tenemos esa palabra en español, la pronuncian diferente, pero sí, puedo entender algo, ¿no? Pero no es suficiente como para decir, ay, yo puedo perfectamente interactuar con gente en portugués. Para mucha gente podría ser así. Hay gente que se les facilita entender el portugués y la persona que habla portugués les habla en portugués y nosotros respondemos en español, ¿no? O una persona nos habla en italiano, nosotros respondemos en español, ¿no? Y hay una facilidad de darse a entender porque venimos de la misma familia de lengua. Pero claro, hay unas variedades, hay unas diferencias en pronunciación, en las terminaciones, en la manera en que se construyen algunos verbos en pasado o en futuro que nos hacen observar que sí, aunque nos podemos entender, todavía estamos un poquito lejanos. Y son completamente idiomas diferentes por ese tipo de variaciones. Pero en el español, pues sí, podemos hablar de que hay dialectos del español, porque aunque el español viene de la misma familia y se usa en toda Latinoamérica y aquí en Estados Unidos y en España, pues hay diferencias ahí, ¿no? Sí, por ejemplo, una de las cosas que me gusta siempre aclarar acerca del hecho de que el español tiene diversos dialectos es que el castellano es uno de esos dialectos. Así Entonces, es. en España tenemos, por ejemplo, la forma de hablar del área de Castilla, que ha sido muy difundida, pero también la forma de hablar de los andaluces, que es otro dialecto, ¿verdad? Y en México, pues tenemos nuestra forma muy mexicana de hablar con todos los componentes que bien nos recordabas, que incluso tiene el componente de la influencia de las lenguas indígenas, pero también tiene muchas similitudes con la forma de hablar de los andaluces y, por supuesto, con la forma de hablar de los castellanos, ¿verdad? Pero entonces aquí es donde viene la confusión, Claudia. ¿El castellano es una lengua o es un dialecto? Bueno, el castellano comenzó pues siendo del origen, o sea, del reino de Castilla, la lengua que la gente de Castilla, los castellanos, usaban, ¿no? Usan, siguen usando. Si nos vamos un poco a la historia, también como pasa en México y en otros países, a través de las conquistas y la historia, el conquistador impone la lengua, impone la cultura. Le pasó al Imperio Romano, le pasó al Imperio Azteca, ¿sí? Entonces, por eso el náhuatl se concentra en ciertas regiones en México y pues al castellano le pasó lo mismo en España, ¿no? Porque también hay que recordar que en España, además del castellano, lo que nosotros le llamamos español, pues se habla el catalán y se habla el valenciano y se habla el gallego, por ejemplo, ¿no? O el vasco. Entonces, políticamente hablando, históricamente, el castellano, pues al unir a toda España, pues se convierte en la lengua que todos los pobladores de la península necesitan hablar. Pero surge, de un dialecto, ¿sí? Y solamente que aquí
este dialecto toma un poder social y un poder político que lo posiciona en esta parte de lengua. Sí, así es. Hay por allí una frase muy famosa, una definición de lengua que dice que una lengua es un dialecto con ejército. O sea, el ejército representa el poder que se impone sobre otros, entonces una forma de hablar que se impone sobre otras, que pueden tener el mismo valor. Hace un par de meses me estaba entrevistando con una profesora española de origen andaluz, y ella me decía escandalizada que a veces algunas personas le dicen, bueno, es que tú hablas castellano. Y ella decía, no, yo soy de Andalucía, yo no hablo castellano, porque ella reconoce el castellano como el dialecto propio de la región de Castilla, que no es el de ella. Ahora, es cierto que por las razones históricas que acabas de mencionar, a veces se reconoce al castellano como, o se equipara el castellano con la lengua española en general, ¿verdad? Así es. Bueno, pues con esta reflexión inicial sobre la diferencia entre lengua y dialecto, te propongo que hagamos una pausa y continuaremos en la segunda parte hablando un poco sobre cómo ganan prestigio o desprestigio los diferentes dialectos de una lengua. SPR, su estación, para escuchar noticias, 13 horas en París, música, puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado y mucho más. Espiar. Llegando a cualquier rincón del universo, donde haya un dispositivo electrónico con servicio de internet. Bueno, pues si hicimos bien nuestro trabajo en la primera parte de este programa, creo que quedó claro que el nombre de la lengua que todos hablamos es español. Y que el español tiene aparte toda una serie de dialectos. Bueno, yo entiendo que a muchas personas no les gusta que les digan que hablan dialecto, pero ¿por qué necesitamos decir que cada forma distinta de hablar el español es un dialecto? ¿Nos puedes explicar, Claudia, por qué es importante que sepamos que todos hablamos un dialecto? Como lo está hablando Erika, el castellano de la región de Castilla, pues era hablado fue hablado por una sola comunidad antes de convertirse en lo que era el Reino de Castilla y el Reino de España unido. Entonces, cuando hablamos de una manera de hablar que se comparte en una comunidad, está limitada a esa comunidad, con esos hablantes. Entonces, eso sucede mismo con los españoles que se hablan en Latinoamérica y los que se hablan en la península, ¿no? El andaluz es un tipo de español diferente al que se habla en Madrid, por ejemplo, o diferente al español que se habla en Cataluña, o diferente al español que se habla en Galicia. ¿Sí? Entonces, son ese tipo porque están usados por una sola comunidad. Y todos se van englobando en esta familia lingüística que conocemos como el español. Y eso pasa exactamente con el español en México, con el español de Perú, de Puerto Rico, de Cuba y de Estados Unidos, ¿no? Una manera muy interesante de poner esto es haciendo la metáfora que hace la doctora Potosky en su libro. Precisamente, si nos ponemos a pensar que la lengua le vamos a dar la forma del helado. A todos nos gusta el helado, ¿correcto? Muy bien. Sí, a mí sí. Muy bien. Si vamos a una paletería y se nos antoja un helado. A la michoacana. Vamos a la michoacana, exactamente, ¿no? Precisamente ahora que es verano. Y nos acercamos con el dependiente y le pedimos, ¿me da un helado? Ajá, entonces, ¿será claro para el dependiente saber qué es exactamente lo que queremos? Yo le preguntaría de qué lo quiere. Exactamente, ¿verdad? Entonces, el término helado es el familiar, ¿no? Todos los sabores pertenecen a la familia de los helados, ¿sí? El helado es universal, es un concepto universal. Entonces, es más o menos la misma metáfora. El helado es el concepto universal de la lengua, ¿sí? La lengua
del español en este caso es el concepto universal. Entonces tenemos que pensar que, bueno, queremos hablar español. Muy bien, hablamos un español. Ajá, pero ¿de qué sabor lo hablamos? ¿Sí? Muy bien, el helado, ¿de qué sabor lo quieres? ¿Lo quieres de crema? Bueno, ¿lo quieres de crema o de yogur, por ejemplo? ¿Lo quieres de chocolate, de vainilla? ¿De qué sabor lo quieres? Entonces, cuando hablamos del helado, nuestro helado favorito, y le damos un nombre o un sabor específico al helado, estamos entonces definiendo algo muy específico. En este caso, a mí me gusta el helado de chocolate. ¿A ti de qué te gusta el helado? De vainilla. De vainilla, por ejemplo. Y el helado de vainilla y el helado de chocolate siguen siendo helados. Así los dialectos. El español de México es un sabor de helado, y el español de la península y de Andalucía son helados de sabores diferentes. ¿Sí? El español de Madrid sería un helado de otro sabor. El español de los Estados Unidos también. El español de Argentina también es un sabor diferente, pero todos son helados. Sí, y esta metáfora es interesante porque además hay helados, sabores que nos gustan y sabores que no nos gustan. Entonces, igualmente hay personas que dicen, ay, no, a mí me encanta el español de Colombia, pero no me gusta el de Argentina. O me encanta el de Madrid, pero no me gusta el de los andaluces, o no lo entiendo tan bien como otros, ¿verdad? Pero para nosotros es muy útil esta metáfora que traes, Claudia. Para nosotros, quiero decir, los lingüistas, cuando tenemos que enfrentarnos a este tipo de explicaciones, nos gusta mucho y nos sirve porque lo que no podemos hacer como hablantes es juzgar y decidir qué sabor de helado es el mejor. Exactamente, no hay un sabor mejor que otro. El helado de chocolate es tan bueno y tan rico como el helado de vainilla. Aunque no me guste aunque tanto no a mí. te guste, ¿sí? O aunque seas alérgica a las fresas, por ejemplo. No puedes determinar qué sabor de helado es el mejor, ¿no? Puedes elegir la preferencia por diferentes cosas. A lo mejor porque el helado de chocolate es más cremoso y el helado de vainilla a lo mejor a veces es artificial, o el helado de fresas no tiene tantos trocitos de fresa, etcétera. No hay una preferencia de un sabor a otro por diferentes razones, pero no es porque un helado, un sabor específico sea mejor que el otro. Sí, exactamente. Y esto se traduce desde el punto de vista de la lingüística en que todas las variedades de una lengua, desde el punto de vista lingüístico, son igualmente legítimas, igualmente correctas e igualmente apreciables y preciosas. Para los que estudiamos la lengua, todos los fenómenos que representan el español son de gran interés, nos causan una gran curiosidad, y lo último que hacemos es decir, no, ese sabor de helado es incorrecto o es desagradable al oído o no me gusta cómo se pronuncia, ¿verdad? Y bueno, a propósito de esto, Claudia, quisiera compartir con el público un fragmento que voy a leer de este precioso libro de difusión lingüística que se llama Los 1001 años de la lengua española. Magnífico libro. Sí, de el filólogo Antonio Alatorre, originario de México, un gran investigador, crítico literario, traductor, ensayista, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, también de la UNAM y también del Colegio de México. Entonces, voy a leer del último capítulo de este libro que se llama La lengua hoy, un poquito acerca de esta gran variedad de dialectos que tiene la lengua española. Si no queremos usar la palabra dialecto por esa carga negativa que a veces tiene, podemos usar la palabra variedad o variante. El español tiene variantes. Exactamente. Entonces, vamos a leer. Dice, también la lengua española goza de buena salud. Está en constante cambio, como todo lo que tiene vida. Pero conserva al mismo tiempo su unidad básica, como lo puede comprobar quien lee lo que se escribe en cualquier país hispanohablante, periódicos, por ejemplo, o quien platica con cualquier morador de esos países. Podrá haber necesidades de traducción entre la Guadalajara de México y la Guadalajara de España, o entre Santiago de Chile, donde guagua es niño pequeño, y Santiago de Cuba, donde guagua es autobús. Pero serán necesidades episódicas, que ni duran mucho
ni son frecuentes. Basta un poco de cordialidad entre los interlocutores para que las diferencias de habla entre países o entre regiones de un país o entre estratos socioculturales de una ciudad sean más estímulo que estorbo para el diálogo. Así es. Y bueno, continúa, cada vez son menos los españoles que se espantan de que su acera se diga banqueta en México y vereda en Argentina, o de que su jersey, que es un anglicismo, sea en Hispanoamérica suéter o chompa o pullover, que también es un anglicismo. Entonces, la unidad de una lengua, lo mismo la del latín en el Imperio Romano que la del inglés o el árabe actuales en toda su extensión geográfica, nunca han supuesto una uniformidad absoluta de realizaciones. Sería muy bueno escribir un manual de cultura lingüística para impedir la formación de complejos de superioridad y de inferioridad relacionados con esta lengua. Y nos pone los siguientes ejemplos. Decimos taxi y estacionamiento, los mexicanos. Y esos brutos españoles dicen taxi y aparcamiento. O, por ejemplo, decimos vos cantás, vos tenés, en lugar de tú cantas, tú tienes. ¡Oh, qué barbaridad! Esto escandaliza a muchas personas, pero dice este tipo de complejos de inferioridad o de superioridad estorban muchísimo para entender en qué consiste la unidad de la lengua. Y finalmente nos dice esto que creo que resume un poco lo que hemos estado hablando aquí, Claudia. No hay aquí buenos y malos. Lo que hay es una multiplicidad de hablantes, de eso impreciso, de eso abstracto, de eso irreal, que es la entidad única llamada el español. El helado. El helado, la entidad abstracta que es sin sabor, pues realmente no existe. No existe, ¿Quién ¿no? habla el español? Todos hablamos una variedad del español. Sí, pero con mucha frecuencia nos sentimos con la autoridad de decir que los que lo hablamos de una manera o de otra somos los que tenemos la razón. Y miren, es que no les leí la última parte que dice, nuestra lengua es la suma de nuestras maneras de hablarla. Claro. Si bien lo pensamos, no hay peores hablantes de la lengua que quienes piensan que la dominan, quienes se creen plenamente dueños de ella, quienes se presentan como sus custodios titulares y legítimos. En cambio, no hay mejores apreciadores de lo que es la lengua que quienes prestan oído a sus diversas realizaciones. Y eso es lo que hacemos los lingüistas, ¿verdad, Claudia? Y los profesores de español. Esa es nuestra labor, ¿no? Habíamos hablado, bueno, el helado, ¿a quién no le gusta el helado, no? Y limitarnos a un solo sabor, como más que ponernos en una postura de superioridad o inferioridad, nos estamos limitando a probar los miles de sabores de los helados. ¿Sí? Igualmente, cuando solamente nos acostumbramos a una sola manera de hablar y a una sola manera de pronunciar, y es cuando escuchamos algo diferente, hacemos un juicio negativo, porque no es equivalente a lo que nosotros estamos acostumbrados, nos limitamos a aprender de los demás y a enriquecer nuestro idioma también. Efectivamente, como lo dices, Claudia, es muy importante como profesores de español y en general en la difusión de la lengua que podamos invitar a todas las personas que nos escuchan a apreciar la diversidad de formas de hablar el español como una riqueza, como algo que debemos de celebrar y de festejar. Entonces, bueno, pues con esta reflexión nos despedimos. El día de hoy seguiremos hablando mucho sobre todas estas ideas, mitos que existen en torno a las diferentes formas de hablar el español, pero por el día de hoy creo que espero que nos quedemos todos con la idea de que todas las formas de hablar el español son de gran interés desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista social y también cultural. Claro que sí, todos los sabores del helado son deliciosos igualmente. Muy bien, Claudia. Gracias.
Bye.